acuerdo sobre las primarias. Y sí, han abierto consultas y debates políticos sobre varios aspectos relativos al proceso de negociación en México, pero también con la mirada puesta en los años 2024 y 2025. Y han adelantado que uno de los temas clave en este debate ha sido el de las elecciones primarias para escoger a ese abanderado de la plataforma unitaria. Repito, esto lo hemos leído en la mañana a través de este titular de Tal Cual Digital. Bueno, queda pendiente de cómo debe ser ese proceso. Eso es una de las cosas que está en estudio. Por eso hemos querido nosotros invitar el día de hoy a nuestro espacio a María Oteiza. Ella fue organizadora de las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática en 2002, es activista de la sociedad civil. María, bienvenida, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Gracias, Román, y bueno, bienvenido también a este programa. Yo la verdad que nunca he sido vocera, pero con gusto participo en lo que haga falta. ¿Y qué dejó aquella experiencia, aquellas experiencias de primarias? ¿Por qué son importantes las primarias? ¿Qué tienen de bueno? Fíjate, en la experiencia de las primarias, yo estuve en la del 2010, que era primarias para elecciones parlamentarias, y después las mega primarias del 2012. Sí. Bueno, la experiencia es muy variada, la verdad que fue una experiencia formidable. En aquel entonces, ambas fueron, la integración de la comisión de primaria fueron de personas independientes. Es decir, no tenían ninguna relación con los convocantes, que en aquel momento Sí. era la Mesa de la Unidad Democrática. A mí me parece que eso fue una buena experiencia, porque en ese entonces las decisiones eran el deber ser y no lo que favorecía a un candidato u otro. Claro. Yo no estuve en la del 2015, que la comisión estuvo integrada por expertos electorales de los partidos, y tampoco estuve en la del 2017, que eran ya los propios partidos políticos, los miembros de los partidos políticos los que formaban parte de la comisión. Sin embargo, en ese del 2017 estuvo invitada como, bueno, invitada sin voto, pero con voz. Y la diferencia es notable. Yo creo que es muy importante que en la comisión de primaria esté integrada Claro. por personas independientes de los convocantes. Claro. Yo creo ¿Qué características deberían tener unas primarias de cara a estos dos eventos electorales, a esos procesos de 2024 y de 2025? ¿Qué características mínimas como para que todos los precandidatos se sientan representados, a gusto, involucrados además? Fíjate, la comisión de primarias del 2012 tomó 8 meses. O sea, yo creo que uno de los 8 meses parece mucho, pero en tiempo se va volando. Claro. Se va volando. Y 2024 está a la vuelta de la esquina. Exactamente. Entonces, fíjate, prácticamente en las primeras 6 semanas fueron de discutir la normativa, los acuerdos, los reglamentos, y eso que yo no soy abogado, me parecía que estábamos invirtiendo demasiado tiempo. Después debo reconocer a Teresa Albane, Sí. que insistiera muchísimo en eso, porque después nos facilitó el trabajo. También otro aspecto que tomó tiempo fue la integración de las juntas regionales en los estados. Claro, ahí también teníamos que conseguir personas independientes, personas que, bueno, que tuvieran disposición y disponibilidad. Eso es importante porque la gente quiere pertenecer a la comisión de primaria, pero en las últimas semanas prácticamente es un trabajo de 7 días. Entonces, en algunos casos, pues no podían asistir. Yo creo que eso es importante. Otra característica que yo creo es que se nombró en aquella oportunidad 5 principales y 5 suplentes. Yo nombraría nada más 7 principales, porque los suplentes trabajaban igual que los principales y asistían a todas las reuniones en el caso de la Comisión Nacional. Entonces, bueno, yo creo que hay algunos aprendizajes ahí, pero tiempo es importante. Y después, en el caso del 2010 y del 2012, en ambas, estaba planteado un tema que hoy en día está planteado también. ¿Se deben o no hacer con el Consejo Nacional Electoral? Claro, esa es la pregunta siguiente, claro. Ese era un tema muy importante. En el 2010, igual que ahorita, había personas que decían que, bueno, que en ningún caso con el CNE y otras que opinaban que sí. Bueno, lo que hicimos fue un análisis técnico, económico y político, lo más riguroso que pudimos Sí. en aquel momento, y la conclusión fue que convenía hacerlas con el Consejo Nacional Electoral. En 2012, 2 años después, se mantenían las mismas condiciones y, bueno, lo hicimos también con el Consejo Nacional Electoral. En este caso, habría Entonces era un Consejo Nacional Electoral 5-1. 4 4-1, a corrijo. 1, 4 a 1. De todas maneras, yo sí creo que es muy importante, antes de tomar cualquier decisión, acordar con el CNE o negociar, esa palabra que a muchas personas no les gusta, acordar con el Consejo Nacional Electoral algunos puntos que son críticos para poder hacer las elecciones con ellos. Uno de los puntos más importantes es que el Consejo Nacional Electoral entienda que es la agencia de festejo, no es el dueño de las elecciones primarias. Esto es muy importante.
O sea, las decisiones las tiene que tomar la Comisión Electoral de Primaria, conjuntamente Sí. con los convocantes en ese caso, pero la agencia de festejos, en este caso el Consejo Nacional Electoral, lo que debe hacer es orientar qué cosas son posibles hacer. Y la decisión, como dije, la toma la Comisión Electoral de Primaria. Esto es importante. Yo creo que ese análisis muy riguroso tiene que volverse a hacer, porque las condiciones han cambiado. Las Sí, condiciones han cambiado en el país y han sí, cambiado en el Consejo Nacional Electoral también. sí. Siendo que en aquellos dos primeros eventos de primaria no representaban ustedes a los partidos políticos, eh, ¿recibieron sí presiones de los partidos? Bueno, yo diría que no, la Comisión Electoral de Primarias era bastante independiente, Respetaron los partidos a la respetaron los fin. partidos Ya, políticos, había una relación con ellos muy fluida, claro. todos los candidatos en aquel momento de alguna manera tenían relación con la Comisión Electoral de Primaria, o sea, pero no, sí, yo creo que sí se respetó muchísimo a la Comisión Electoral de Primaria. Cuando ya algunos apuntan al primer trimestre del año 2023 e incluso se aventura alguno a decir que para finales de este año 2022 se pudieran llevar adelante esas primarias, ¿lo ve factible, lo ve posible? Bueno, como Digo dije, por los tiempos, ¿no? claro, en las mega primarias que hicimos en el 2012 eran muy complejas porque eran gobernadores, candidatos a gobernadores, alcaldes y presidencial. En este caso sería, entiendo yo, que nada más la presidencial, La de la 2024, del sí. 2024. Eso facilita un poco en las cosas porque en aquel entonces el hecho de que fueran mega primarias no complicaba, pero sí yo creo que habría que empezar cuanto antes. Como dije, en aquel momento tomó 8 meses. En menos de 6 meses yo creo que no es factible hacer unas buenas primarias. ¿Será posible poner de acuerdo a todos los líderes políticos, todos aquellos con aspiraciones presidenciales, a todos los precandidatos hoy para que respeten y sea lo que sea que resulte de unas primarias, pues sea respetado? Yo creo que es muy importante eso del respeto que tú mencionas, Román, porque yo creo que esa es la clave del éxito en las primarias. Yo creo que en la comisión de primarias que tuvimos en el 2012 fue muy respetada y eso ayudó a que las cosas Ujú. fluyeran. Claro, presiones hay no solamente de los candidatos, de los convocantes, sino de la gente común. Claro. Ah, que tú estás en la comisión de primarias, mira, a mí me parece que se debe hacer tal cosa. Eso, así somos nosotros los venezolanos, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que el tiempo. Y hay algunas cosas que habría que hacer desde ya. Y eso sí es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, se haga con ellos o Ujú. incluso no, que es el registro electoral. O sea, el registro electoral está en mora con los venezolanos. O sea, no solamente en Venezuela, que hay personas que se han trasladado, la migración interna, los nuevos electores, sino en el exterior también. O sea, yo creo que o sea, el registro electoral es una cosa que hay que hacer. En la última Ujú. revisión o auditoría, creo que se hizo en el 2006. O sea, que están en mora fuerte, pues. Tienen que, de verdad que hay que revisar bien lo del registro electoral, tanto en el país como en el exterior. Claro. El, hablar de... Hay gente que no quiere saber de la política. Hay gente que no quiere siquiera poner la mirada en el 2024. Hay gente que no entenderá que estemos hoy hablando de primarias. Pero ¿qué genera eso en el ambiente, en la gente? Que ya estemos comenzando a conversar sobre las primarias, que se haya abierto todo un debate, que estén los partidos intentando ponerse de acuerdo, que intentemos seducir a la sociedad civil de la importancia de nuevo del voto. Sí, yo creo que al final la gente va a participar. En las primarias del 2012 hicimos encuestas que daban una participación enorme y nosotros mismos en la comisión no lo creímos. Ujú. Decimos, tiene que ser un error de las encuestas y fue así. O sea, yo creo que hoy o sea, no justo o no, la política está ahí. La política está en nosotros y este es un país que se ha politizado muchísimo y yo creo que al final la gente va a participar. O sea, yo creo que, y es muy favorable que estemos hablando de elecciones y que estemos hablando de primarias en este momento. Por eso, en parte, asistí acepté la invitación, porque yo en realidad no, como Claro. dije, yo no soy vocero, pero sí me pareció que es un tema que es importante tratarlo desde ya. Y ahora cuando se vuelve a poner el tema primaria sobre la mesa, ¿la han convocado? ¿La han llamado? No, ustedes son los primeros y la verdad que yo nunca fui de alto perfil, Ujú. pero dije, voy a aceptar porque me gusta que se esté tocando el tema. Ahora, siendo que una elección presidencial, me refiero a la del año 2024, convocaría también a los venezolanos fuera del país, ¿tiene algún sentido que la primaria también considere la opinión de los venezolanos fuera? Ajá, muy buena pregunta. Fíjate, efectivamente, no, en las consultas ciudadanas, que también de alguna manera tuve ocasión de participar en la del 2017, Ujú.
en la consulta ciudadana participaron 700.000 venezolanos en el exterior, que yo creo que es un número más o menos Sí, importante. claro. Cuando entendemos que el registro electoral en el exterior son 108.000, nada. O sea, eso es otro tema muy importante. Y en la segunda consulta ciudadana, más de 1 millón. O sea, los venezolanos en el exterior están en su derecho, Sí, cómo no. totalmente en su Totalmente. derecho de participar. Ahora, fíjese, el registro electoral en el exterior depende de los consulados, de las sedes diplomáticas. Esa es una tarea pendiente que tiene también en el Consejo Ujú, Nacional Electoral, la Cancillería y el gobierno de Nicolás Maduro. O sea, claro, no puede ser claro. que no podamos registrarnos en el exterior. Y si por lo menos 1 millón de personas están interesadas en participar en una consulta ciudadana, pues también yo creo que estarían interesadas en registrarse. Yo creo que ese es otro tema muy importante. ¿Estaría dispuesta, si es convocada, a participar también en unas primarias ahora de cara a ese 2024? Bueno, yo creo que ahorita hay gente más joven, hay gente más capaz, las nuevas tecnologías, la última consulta ciudadana, mucho de la votación se hacía online, de hecho yo Sí. voté online. Yo creo que hay otros talentos que pueden hacer mejor el trabajo que yo. Bueno, agradecemos entonces de manera muy especial que haya aceptado esta invitación. Gracias, María. Gracias por Gracias, acompañarnos. Román, gracias. María Oteiza fue organizadora de las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática en 2002, activista de la sociedad civil, bueno, planteando ya, poniendo el tema sobre la mesa. 7